Más de 200 ricos de todo el mundo piden pagar más impuestos. Y el titular dice, ninguno español. Como si, malvado, ¿verdad? Enhorabuena, pueden ustedes hacer una donación a su hacienda, como permite la legislación, todo lo que deseen y pagar muchos más impuestos, incluso pagar todos sus ingresos en impuestos si lo desean, pero no lo hacen. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Vamos a hablar de todo ello. Un grupo de 200 ricos, definición de ricos más que cuestionable en cualquier caso, pero un grupo de celebridades lo podríamos llamar, ha firmado un manifiesto pidiendo que les suban los impuestos. Quieren pagar más impuestos. Entre ellos actores y, por supuesto, pues la heredera de Disney, que es un clásico de este wokeismo que se está vendiendo por el mundo, que en realidad, es la hipocresía generalizada y la epitomía de esa hipocresía. Vamos a entender por qué. Primero, ¿quieren pagar más impuestos? Pueden pagar más impuestos. Lo primero, por supuesto, despedir inmediatamente a todos sus asesores fiscales que llevan a cabo el análisis de la optimización de su cuota fiscal. Por supuesto, inmediatamente despedirlos. Una legión tienen estas personas. Pero bueno, segundo, dar una donación a la Hacienda de su país, por una cantidad, la que deseen, la que consideren, para llegar al nivel de impuestos que ellos consideran que son justos con respecto a lo que ellos ganan. Que me parece muy bien. ¿Por qué quieren imponerle a los demás una fiscalidad confiscatoria y extractiva? Vamos a explicar por qué. Porque es la manera perfecta de mantener sus privilegios. Vamos a explicarlo, punto por punto. Número 1. Ellos dicen, queremos que nos suban los impuestos. Pero no hacen una donación a Hacienda, no hacen una donación para comprar equipos sanitarios, etc. No, ellos lo que quieren es, por favor, gobiernos, suban más los impuestos a todos, a nosotros que queremos que nos lo suban y a los demás también que no quieren. Pero ¿por qué es importante entender esto? Número 1, es una manera de mantener sus excepcionales privilegios, destruyendo la capacidad de otros de llegar a donde están ellos. Claro, ¿por qué? Porque ellos ya están ahí, ya tienen el patrimonio y ya tienen la capacidad de gestionar ese entorno. Además, por supuesto, una legión de asesores fiscales que les permiten optimizar su factura fiscal, algo completamente legítimo y perfectamente válido. Pero se suben a esa especie de plataforma moral y paternalista en la que dicen, queremos que nos suban los impuestos. Con eso, con lo que consiguen es que claro, le suben los impuestos a los que están llegando, porque claro, la definición de rico es brutal en esta lista de 200 personas, desde personas con un patrimonio relativamente pequeño, como es un actor como Brian Cox, un patrimonio relativamente pequeño para un actor de éxito, etcétera, etcétera, a personas con una fortuna absolutamente espectacular. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, número 1, la manera de mantener sus privilegios y desde ese paternalismo plañidero y desde elevarse a ese púlpito aparentemente moral, ¿qué es lo que hacen? Mantener sus privilegios y presentarse como el ejemplo ante el mundo de lo que dicen, pero no de lo que hacen. Número 2. Se presentan ante los gobiernos que les generan las subvenciones, toda la cantidad de beneficios fiscales para sus empresas y para sus negocios, se presentan ante ellos como los que defienden el aumento del poder del gobierno en la economía. Y por lo tanto se ponen alrededor de todo ese elenco clientelar que sostiene el aumento masivo del poder de los gobiernos en la economía.
Por lo tanto, incluso si les subiesen los impuestos, su privilegio no solamente se mantendría, sino que aumentaría. A los que son ricos porque generan una actividad privada, porque tienen un negocio, por lo que sea, etcétera, etcétera, los crujirían a impuestos y a ellos les mantendrían en relativo mucho más porque siguen recibiendo pues los enormes subvenciones, enormes apoyos, etcétera, etcétera, de los gobiernos. Es decir, aquí hay una paga escondida. Número 3. También es muy importante entender que lo que estas personas están haciendo es avanzar una agenda. La agenda es la de la envidia y no tienen el más mínimo problema en presentarse ellos como los que hay que sacar de esa envidia. Es decir, ellos lo que dicen, para defender esa agenda del wokismo que supone defender constantemente la envidia, el enfrentamiento, el intentar dividir a las personas en subgrupos de víctimas, etcétera, 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 van y crean una nueva víctima. La víctima es el multimillonario que sufre porque no le suben los impuestos. Es de una hipocresía tan absolutamente aberrante que, obviamente, inmediatamente el resultado por la izquierda y por la derecha es llamarles lo que son. Hipócritas absolutos, porque entre esas personas que han firmado, hay personas que tributan menos de lo que tributa cualquier dueño de un negocio exitoso, que tributan menos que cualquier persona, cualquier profesional que tenga una remuneración elevada. ¿Por qué? Porque al final esto no es una cuestión de pedir justicia social, sino ¿qué es eso que es? Ellos venden como justicia social la aleatoriedad política. Y por lo tanto, el objetivo aquí es ponerse públicamente junto con las élites extractivas y confiscatorias para continuar siendo élites extractivas y confiscatorias. Que no te engañen.